noche de hoy tengo el gusto de presentarles a tres invitados muy especiales. Son psicólogos profesionales. Con nosotros se encuentra Caterina Mercado, Laura Ospina y Yasser Madero. Estarán hablando sobre un tema interesante, el cual lleva por nombre psicopatología de la afectividad. Como inicio el tema, les estaré hablando yo un poco de qué trata esto. En condiciones normales, todas las personas experimentan fluctuaciones en su estado de ánimo, de mayor o menor intensidad, en función de sus características y circunstancias personales. El tono afectivo normal se define en tímida y se caracteriza por un nivel de activación medio del estado emocional. En caso de trastornos de la afectividad emocionales o del estado de ánimo, la persona experimenta un aumento o disminución de su propia activación fisiológica y una alteración de la calidad emocional general, que influye en su manera de percibir los acontecimientos y modular su propia conducta. Luego de haberlos puesto en contexto, nuestros queridos expertos le profundizarán más en el tema. Nuestra psicóloga Laura Espino empezará. Buenas noches, Laura. Buenas noches, mi lady. Buenas noches para nuestros oyentes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Laura Espino, psicóloga, como ya lo han mencionado. Y a continuación, ya habiendo entrado un poquito en contexto y teniendo claro a lo que nos referimos con psicopatología de la afectividad, vamos a centrarnos en definir un poco más cada uno de los trastornos. Y primero les voy a hablar de los trastornos de estado experimentados como próximos al cuerpo. En esta lista encontramos la ansiedad, que es aquella que se manifiesta como un estado desagradable y además como un conflicto intrapsíquico que viene siendo ese conflicto entre dos fuerzas opuestas dentro del sujeto. Es decir, hablamos de esos aspectos defensivos que son controlados por el yo y por el ello, que es aquel que viene siendo ya la parte inconsciente. Está también la tensión, que es un sentimiento de inquietud, intranquilidad, angustia, o mejor conocido por nosotros como estrés, y se puede presentar por cualquier situación en la que el paciente se sienta desafiado y que por ende a nosotros como observadores, como psicólogos, nos puede poner en alerta, por así decirlo, ya que da la impresión de que el paciente en cualquier momento podría reaccionar de cierto modo como en defensiva propia, ya sea atacando o intentando huir de la situación. Vamos ahora con tristeza vital, que es un poco interesante porque aquí no hablamos de algo que se manifiesta solo internamente, sino que además expone al paciente físicamente y que repercute al observador, logrando incluso hasta contagiarlo de esta. Laura, disculpa, tenemos una pregunta de nuestros oyentes. Dice así, en este caso, ¿qué vive o experimenta el paciente internamente? Bueno, mira, en este caso el paciente experimenta esa sensación de pena, desesperación, decaimiento y hasta de pesimismo. Aquí además el paciente localiza la tristeza en alguna parte de su cuerpo, puede ser el corazón, el estómago, el pecho o cualquier otra. También tenemos la alegría vital, que sin duda alguna es todo lo opuesto a lo que describimos anteriormente, porque aquí el paciente en lugar de pena va a sentir alegría, en lugar de desesperación va a sentir bienestar y en lugar de pesimismo va a sentir optimismo. Pero sí pasará igual respecto al observador, ya que es un sentimiento que también contagia. Y bueno, hasta aquí con lo que describimos como próximos al cuerpo. Ahora bien, vamos a explicarles un poco sobre esos que consideramos menos próximos al cuerpo. En esta lista encontramos la euforia, que es como un estado placentero para el paciente, porque es un estado de exagerado bienestar psicológico en la que el paciente experimenta y además le permite reír con facilidad. Encontramos también el afecto evoide, que es ese estado en el que, digamos, la persona llega a ser un poco imprudente, puesto que aquí la persona muestra una actitud algo exagerada en cuanto a hacer payasadas en situaciones que no son adecuadas. Tenemos el afecto pueril, que bien sea, pues la palabra pueril se refiere a inocencia e ingenuidad, y en este caso viene siendo un afecto que evoca, es decir, que recuerda ciertas molestias y que por tanto, pues no es que le cause gracia a muchas personas. Está el embotamiento o aplanamiento afectivo, que se refiere a un descenso de respuesta emocional, más exactamente
un paciente que no es empático y muy indiferente. Tanto pues que lo muestra él como una persona sea fría e indolente, y es un afecto que puede vivir tanto con su relación con los demás como consigo mismo. La apatía sería también otro estado afectivo, y aquí el paciente experimenta una ausencia casi total frente a las respuestas emocionales, tanto como para él como para el mundo que lo rodea también. Seguimos con el desánimo, que es muy similar a la apatía, pero más que tratarse de una incapacidad para dar una respuesta emocional, es una incapacidad para animarse a realizar alguna actividad, incluso para hacer cosas que anteriormente hacía. Tenemos también la anedonia, que se refiere a la incapacidad de sentir placer. Por ejemplo, el paciente puede decir, tengo sueño, pero no me apetece dormir, o puede decir también, tengo sed, pero no voy a beber agua. Esos son unos ejemplos claros de lo que puede ser la anedonia. Tenemos también la frialdad afectiva, que es otro un poco interesante también, ya que es, digamos, una mezcla de lo que describíamos en aplanamiento afectivo, apatía y anedonia. Y ya para finalizar conmigo, les cuento de la tristeza, que básicamente sería lo mismo de tristeza vital. Experimenta un sentimiento de pena, amargura y desesperanza, pero aquí en este caso es provocada por la pérdida de algo importante para la vida psíquica del paciente. Y bueno, mi ladies, oyentes y colegas, hasta aquí los acompaño. Muchas gracias. Fue un placer para mí haber compartido con ustedes este espacio. Mi compañero Yacer les seguirá describiendo un poco más sobre estos trastornos. Adelante, compañero. Bueno, muchas gracias, colega Laura, por cederme el espacio. También buenas noches. Mi nombre es Yacer Madero Fuentes. Un saludo también para la doctora Milady y a nuestros oyentes. Gracias por la invitación a este gran espacio donde hablaremos sobre la psicopatología de la afectividad. Ya entrando en materia, pues mencionaremos algunos tipos de trastornos que hacen parte de la afectividad. ¿Sí? En algunos tipos de trastornos más comunes encontramos la depresión, ¿sí? Que se refiere a un estado afectivo caracterizado por una disminución del ánimo, ya sea del paciente, ¿sí? Que es vivida por un sujeto como un sentimiento de tristeza, que se integra en estados como yo estoy triste, estoy molesto, afligido o desesperado, ¿sí? Es un momento, es un estado que el paciente se encuentra distribuido y no puede salir de esos estados anímicos, ¿sí? Por otro lado, tenemos también la disforia, que es caracterizada por un estado afectivo en que el sujeto o paciente está inconforme, desagradado, insatisfecho, irritable, ansioso y triste. Es donde aquí las emociones y sentimientos se oscilan continuamente, o sea que salen y no salen a flote, y se observa la impresión de un ánimo cambiante del sujeto, ¿sí? Constantemente. Por otra parte, está la distimia, que es un trastorno depresivo persistente en el sujeto, que puede mermar la calidad de vida, puede ser un malestar en el sujeto, dando así la más importante que se puede hacer con dicho trastorno, un tratamiento adecuado que le permita al sujeto controlar sus estados emocionales y tener una vida más adecuada, ¿sí? El siguiente tipo es la ambivalencia, que es un estado también afectivo que se caracteriza por la consistencia de sentimientos y estados de ánimos contradictorios, ¿sí? Un ejemplo muy claro podemos deducir que es cuando el sujeto pues siente amor o odio hacia una persona o hacia un objeto, ¿sí? Eso es un ejemplo claro que podemos mermar acá de nuestro sujeto. El siguiente tipo es la irritabilidad, un estado afectivo también caracterizado por una excesiva sensibilidad o excitabilidad frente a un sinnúmero de situaciones, ¿sí? En este ejemplo de situaciones que perturban el estado emocional del sujeto, ¿sí? De forma impaciente, tenso y agresivo. El siguiente, en su mismo orden para seguir, está la inquietud interna. Es un trastorno vivido por el sujeto como un sentimiento de inquietud psíquica
que se está refiriendo a un estado de ansiedad muy similar a los ya mencionados, estrés. Este concepto se deriva más de lo psíquico en el paciente. Aquí se relata que iniciar cualquier actividad y luego vivir, se le demuestra una sensación de abrumamiento y deseo impreciso al retirarse a iniciar otra actividad, ¿sí? Vemos aquí que el paciente o el sujeto no es satisfecho con las actividades que implementa diariamente, ¿sí? Podemos deducir que sus emociones y sus sentimientos sufren un desequilibrio, pues que hace que el paciente se irrite a hacer cualquier actividad física o diaria que se pueda desenvolver, ¿sí? En ese mismo orden también tenemos por último el miedo, que es un afectivo vivido con una presión emocional frente a una situación de peligro, ¿sí? Por lo cual el paciente o el sujeto puede huir o enfrentar todas esas energías, ¿sí? Que se acompaña, esto es acompañado también con unos cambios psicológicos similar también a la angustia, donde el sujeto se siente angustiado por la situación que está percibiendo en su entorno. Y en el siguiente tenemos el pánico, que también es un trastorno afectivo episódico. Digo episódico porque o sea, no es recurrente, pero también es relativo, ¿sí? Aquí el sujeto o el paciente vive una situación extrema, aguda o intensa y ansiedad que hace que los sentimientos de terror o síntomas anatómicos pues puedan ser acompañados en su se pueden ver involucrados en su personalidad, ¿sí? Y no poder contribuir o desestabilizar todas esas emociones negativas, ¿sí? También encontramos la, la perplejidad, que hace referencia a una reacción afectiva de angustia, turbución, extrañanza y asombro frente a las previsiones de un evento. Aquel sujeto vive un desconocido y nuevos avances curiosos y extraños. Por ejemplo, mirarse frente a un espejo y no conocerse a sí mismo y ver un cambio físico en su rostro o en su cuerpo puede llegar que no se siente uno mismo, ¿sí? Es como no tener algo de su cuerpo y eso le propicia ansiedad, asombro frente a su mismo cuerpo y su mismo yo. También tenemos, por otro lado, el trastorno de tenacidad afectiva. Es un trastorno que consiste en la persistencia durante un tiempo extremadamente prolongado de una emoción determinada. Por ejemplo, es llegar a una oficina de trabajo y la compañera pregunta, ¿estás algo hoy diferente? Ya sea la vestimenta, ya sea el cambio físico, una motilada, algo relevante que me ha pasado en ese momento y puede sentirse un poco apático o avergonzado de dicho comentario, ¿sí? Es como se sienten esas personas o esos pacientes que sufren este trastorno de tenacidad afectiva. También tenemos la rigidez afectiva, que prácticamente va relacionado también con la tenacidad afectiva. Este se caracteriza por ser un trastorno que consiste en la incapacidad en que presenta el paciente para adoptar un determinado sentimiento afectivo. Por ejemplo, al sentirse descontento por todo, no tener empatía con las demás personas, los hechos favorables e incluso el cariñoso de su esposa o sus hijos familiares no lo hacen sentir una persona de agrado, ¿sí? Es sentirse un poco rígido con todos esos afectos de su familia y esposas. En cuanto a la debilidad afectiva, es un trastorno también por el cual el sujeto presenta cambios bruscos y repentinos en el tono afectivo, aunque existen motivos comprensibles que justifiquen que el paciente está sufriendo dicho trastorno. Por ejemplo,
el sujeto manifiesta alegría y afecto por un objeto en particular o una vestimenta, pero no tenerlo se entristece y se coloca a llorar. Tiene un sentimiento de tristeza profunda que lo hace cambiar sus emociones en momentos repentinos, ¿sí? En el siguiente, y por último, tenemos la incontinencia afectiva. También es un trastorno caracterizado por falta de control de los estados afectivos y sentimientos. Este manifiesta una incapacidad para contener especialmente los estados emocionales. O sea, hay desequilibrio emocional del paciente o sujeto que lo hace persistente, ¿sí? Por ejemplo, es cuando el sujeto al entablar una conversación acerca de relaciones afectivas o interpersonales, también se pone a llorar, se siente culpable de las relaciones anteriores fallidas que ha tenido, pues siente una profunda tristeza porque siente que el culpable es él, ¿sí? Algo parecido son aquellos pacientes también que no logran tener una estabilidad de relaciones interpersonales. Eso prácticamente cabe ahí. Y para concluir, tenemos por último los pensamientos suicidas. Bueno, que son trastornos de afectividad caracterizados por el deseo de no seguir viviendo a raíz de la pérdida y de la capacidad de motivarse o acostumbrarse a la vida, ¿sí? Aquí podemos esclarecer, son aquellos pacientes que han pasado episodios traumáticos en su infancia, adolescencia o adultez, ya sea por un ser querido, un accidente de tránsito, que perduran esos traumas a lo largo de su vida. Y con el tiempo pueden desarrollarse en pensamientos suicidas y en algún momento de su vida quisieran suicidarse o algo así. Muchísimas gracias a mis oyentes por permitirme compartir estos espacios con conceptos básicos e importantes sobre los trastornos de la afectividad. Proseguimos con el tema de conocimiento con la doctora y colega Catherine Mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasser. Buenas noches, mis queridos oyentes. Es un placer para mí estar con ustedes esta noche. Mi nombre es Caterine Mercado y finalizando lo que son los trastornos de estado, vamos a adentrarnos un poco ahora a los trastornos psicopatológicos de valor. Y bueno, comencemos por lo que es el sentimiento de sobrevaloración, que es ese que se entiende cuando la persona que tiene creencias elevadas de lo que es o lo que realmente tiene, es decir, se cree superior a los demás. Por otra parte, tenemos sentimientos de minusvalía. Este trata de que la persona está en un estado depresivo, se siente incapaz, inútil y no siente confianza en sí mismo. También tenemos el sentimiento de culpa. Este se centra en que la persona siente remordimientos por acciones pasadas, experimentando la necesidad de ser castigado. Otro punto que encontramos es el sentimiento de ruina. Este trata más que todo sobre una persona que ha perdido sus bienes materiales y se sume en la pobreza negándose muchas cosas. En cuanto a los sentimientos de desamparo, podemos deducir que es cuando la persona se siente sola y en depresión, ya que no siente el apoyo de nadie. Aparte de esto, también podemos encontrar lo que es el sentimiento de pérdida de los sentimientos. La persona ya no es capaz de sentir, se siente frío, no experimenta placer ni desagrado. También nos encontramos con personas que tienen sentimientos de desesperación. Se caracterizan por ser una persona que no se encuentra ningún tipo de solución a su problema. El sentimiento de perplejidad. La persona está en un estado de indecisión, no sabe qué hacer ni qué decir. Es el sentimiento de éxtasis. Siente todo a gran intensidad. Es un estado de plenitud máxima. Por otro lado, también les estaré hablando de los trastornos afectivos de los sentimientos de valor experimentados en relación a vivencias del valor ajeno. En este podemos encontrar lo que es la suspicacia, que trata particularmente de las personas que sienten emociones en un grado excesivo, ya sea exaltado o deprimido. Como podemos encontrar personas con hostilidad, es una persona que siempre está en un estado de defensa y ataque, ya que tiene carencias de cariño y agrado. La chancería, que es la persona que le busca el chiste a la situación y no da seriedad que se requiere.
Aparte, también podemos hablar de la retinencia, que es cuando la persona siente desconfianza, evita cualquier tipo de conversación con la otra persona. Y por último, y para concluir ya este tema, hablaremos de la sensitividad. En esta encontramos personas que caracterizan por tener irritabilidad frente a ciertas actitudes de los demás que él siente que no son adecuadas. Con esto podemos dar por terminado este capítulo. Me despido, fue un placer para mí haber estado en este canal. Muy buenas noches. Muy interesante todo lo compartido por nuestros expertos. Con esto damos terminado el programa. Muchas gracias, queridos oyentes, por escucharnos y gracias, queridos psicólogos, por aceptar nuestra invitación.